Dios, gracias por aceptarnos, gracias por salvarnos incluso nuestra condición, y gracias por mandar a tu Espíritu para convencernos de arrepentirnos de nuestros pecados, de conocer tu juicio y tu justicia. Gracias, Señor, porque por tu Santo Espíritu y por Cristo Jesús y por tu amor somos salvos, Dios. Muchas gracias. Que hoy la palabra entre profundamente a los corazones. Señor, que Cristo sea exaltado en la palabra que se hable hoy, Señor. Que no busquemos nada más que a Cristo el día de hoy. Que no busquemos cosas para nosotros o para agradar al hombre o para agradar a alguien, Señor. Estamos aquí gracias a ti y para agradarte a ti, Señor. Ya nos mostraste todo lo que es necesario para confiar en ti. Tú moriste por nosotros. En el nombre de Jesús, obra en esta palabra por medio de tu Espíritu. Renueva nuestro entendimiento, Señor, cuando salgamos de aquí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. ¿Sí? Y la prédica de hoy es la única señal con importancia. La única señal con importancia. Hay una señal que el Señor dio, que es la más importante de todos, es la que realmente importa. Y la vamos a ir analizando. Si me pueden hacer favor de abrir su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? ¿Y a este qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mucha gente, cuando vas a predicarles, tienen cierta necesidad. Y podemos caer en el error de que, por ejemplo, si alguien está enfermo, empezamos a decir: Dios, Jesús sana, Jesús lo va a sanar, Jesús puede hacer esto y todo, ¿no? ¿Dios tiene el poder de sanar? ¿Dios quiere sanar? Pero ¿qué es lo que realmente le importa a Dios? La salvación eterna, el alma. Cuando Pablo fue a Grecia, él empezó a proclamar de Dios, ¿verdad? ¿Y qué decía? Que todos se acercaban, ¿por qué? Porque todos querían oír siempre cosas nuevas, de cosas de dioses. Quieren oír siempre cosas espirituales, quieren aprender cosas nuevas. Pero les dice: espera, ya van a hablar de un solo Dios. Y él empezó a dar el mensaje del Evangelio, de Jesucristo crucificado. Mucha gente va a las iglesias por conocimiento, mucha gente va a las iglesias para agradar a alguien, mucha gente va a las iglesias para ser sanado de algo. Dios quiere sanar, pero el motivo principal es para conocer a Jesucristo y su obra en la cruz. Amén. Entonces Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Uno tiene que llegar, escuchar a las personas, porque ciertamente están pasando dificultades. Tiene que escucharlas, tiene que ser empático, tiene que mostrar amor a su situación. Y Dios entonces tiene que poner la sabiduría para hablar del Evangelio. Puede que sean sus problemas muchos. Puede que estén pasando por un divorcio, puede que estén pasando por una enfermedad, puede que estén pasando por una amenaza de muerte, puede que esté pasando que no tienen trabajo. Pero si tienen trabajo al final de cuentas, si después su matrimonio se salva y no reciben a Cristo, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? De nada. De absolutamente nada. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Verdad? Otra vez.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mucha gente recibe a cristianos en su casa porque van a orar por mi hijo, van a orar por mí y todo, ¿no? Y ellos quieren escuchar, van a ser sanos, van a ser sanos, van a ser sanos. Pero lo que el cristiano tiene que decir es, Dios quiere que seas salvo. Y si lo recibes, vas a ser salvo, vas a ser salvo, vas a ser salvo. Me vas a hablar de Jesús, de la cruz. Eso, no, yo quiero otras cosas. Para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Dios puede sanar, quiero quedar claro. Dios puede sanar, Dios quiere sanar. Pero lo primero, la salvación de su alma. Mucha gente, cuando recibes, reciben a alguien en su casa, oran por alguien que está enfermo, dicen, yo creo en Jesús, tengo fe en Él va a hacer algo con mi hijo. Pero si la voluntad de Dios es que ese hijo se vaya a la presencia de Dios, la gente queda dañada y dice, yo creí en Dios, yo creí que iba a hacer algo. Y entonces su fe, ¿qué pasa? Se cae. ¿Por qué Dios no salvó a mi hijo? ¿Por qué Dios no salvó mi matrimonio? ¿Por qué Dios no salvó esto? ¿Por qué Dios no salvó esto? Porque lo que se te compartió a ti fue que Dios salvó tu alma. Y si tú lo recibiste, entonces nunca más serás apartado de Él. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni las potestades, ni los principados, ni lo porvenir, ni lo presente, nada te va a apartar de Él. Entonces, si hay una situación en tu vida que piensas que Dios no te ayudó, pero sabes que eres libre de la condenación del infierno para siempre, ¿cómo deberías estar? Gozoso. ¿Por qué? Porque eso no se perdió. Lo que Dios te promete es salvación por medio de la cruz en Cristo Jesús. Y eso es a lo que tú te tienes que aferrar, a que Cristo ya mostró su amor por ti. ¿Dios quiere sanarte? Sí, porque Cristo también pagó por tus enfermedades. Pero la gente cuando se le promete a alguien sanidad, y por ejemplo Dios ya quiere traérselo, entonces la fe decae. Pero si tú sabes que Cristo ya pagó por ti la condenación eterna, ¿cuándo va a decaer tu fe? Cuando lo dejes de creer, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida. Cuando tú regresas y volteas a ver a la cruz, tu fe permanece firme. Voy a ir explicándolo un poco más. Filipenses capítulo 3, versículo 1. ¿Cuántas veces hemos estado este mes hablando de la cruz, del Evangelio? Muchas, ¿verdad? La cruz, el Evangelio, el perdón de pecados, siendo redimidos por Jesús. Hemos estado hablando constantemente de ello, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermano, ya hablo de la cruz, ya hablo de la evangelización, bueno, a mí no me es molesto hablarlo hasta que ustedes estén completamente seguros. ¿Sí? De todas formas, eso es el punto central del cristiano, Cristo y este crucificado, ¿verdad? Las personas demandan señales para poder creer en Dios. Las personas ponen condiciones para poder creer en Dios. Y eso, mis hermanos, se llama tentar a Dios. Si me acompañan al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6.
versículo 36 al 39. ¿Lo tienen? Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, ¿cómo qué? O sea, ya le había dicho Dios, ¿verdad? He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. O sea, segunda vez, ¿ya lo había dicho o no lo había dicho? 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: ¿no qué? No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablarte esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra, ¿qué? Hubo rocío. Dios ya le había dicho a Gedeón que iba a librar la batalla por mano de Gedeón. Ya se lo había dicho. ¿Y qué hizo Gedeón? Le pidió una prueba. ¿Por qué? Porque dudó, ¿verdad? Dios se la concedió en su misericordia. Dios no está obligado a darte ninguna prueba o señal de nada. En su misericordia, Él dijo: ok, Gedeón, ya te lo había dicho, pero aquí está. Después, ¿qué dice Gedeón? No, ¿qué? No te enciendas su ira contra mí. ¿Por qué habría dicho eso? Porque sabía que estaba tentando a Dios. Y le volvió a pedir otra señal para ver si realmente Dios había dicho la verdad. ¿Se dan cuenta cómo somos? Señor, si tú haces esto, entonces yo sí te voy a servir. Señor, mándame una señal para que yo pueda creer en ti. Lo único que Dios te demanda es que creas su palabra. Y ya se lo había dicho: te voy a libertar. Pero dudamos. Y dudamos. Y empezamos a tentar a Dios. Mucha gente pide cosas personales para comprobar la fidelidad y el poder de Dios. ¿Quién pone en duda el poder de Dios? ¿Quién pone en duda al Rey del universo? Porque tú tienes una necesidad. Por eso, entonces, ¿puedes cuestionar a Dios? Porque tú tienes una necesidad. Hermanos, uno tiene que servirle a Dios porque Él es el Rey, Él es el único, Él es el que nos creó, Él es el que pagó por nosotros. No porque me cumpla o me satisfaga mis necesidades. La necesidad más grande que teníamos era la de la salvación y la del perdón de los pecados. Y Dios ya la pagó. Dios ya te la dio, Dios ya la proveyó. Por eso le sirves. No porque buscas primero las añadiduras, sino porque lo buscas a Él primero. No pongas al Señor a prueba. En el versículo 29 dice, 39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablarte esta vez, si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios también conoce nuestra debilidad como humanos. Dios conoce que nos hace falta fe. Pero por eso, y porque Él quiere, y por su soberanía, y por su misericordia, permitirá ciertas señales. Pero no porque tú las demandas. ¿Ok? Dios, si quiere, las da. Si no quiere, no las da. Y porque si Dios no hubiera dado la señal a Gedeón del rocío, si no lo hubiera hecho, de todas formas, ¿no lo hubiera librado Dios?
Ya lo había dicho. Y Él no puede mentir. Hay que verlo de la otra manera. Si Dios no le hubiera dado la señal a Gedeón, entonces Dios hubiera mentido. Dios sigue diciendo la verdad. Y aunque tú no veas cosas cumplidas en tu vida, no quiere decir que Dios no sigue teniendo el poder, o que Dios te dejó de amar, o que Dios se alejó. Simplemente todo es hermoso en su tiempo. Pero lo que Él pide es que simplemente creas en su palabra. ¿Qué pasó? Dios le dio la señal a Gedeón, libró por medio de 300 hombres la batalla, ¿verdad? ¿Por qué por 300 hombres? Para que no voltearan entonces ellos a ver al poder del hombre. Si hubieran ido con un ejército enorme, hubieran dicho, ganamos porque teníamos un ejército enorme. Pero no, ¿saben por qué ganaron? Porque Dios ya les había dicho que iban a ganar, porque era su palabra. Fueron con 300 hombres y ganaron. Aún hubiera sido 2 hombres o 1, Dios les iba a dar la victoria. ¿Por qué? Porque ya se los había dicho. Porque ya lo había el Señor expresado. Ganaron, Israel fue convirtiéndose en un país más grande, ganando batallas. ¿Y de qué sirvió todo eso? A final de cuentas, todos los israelitas se volteaban a dioses ajenos. Le daban la espalda al Dios. Y los israelitas empezaron a buscar más señales que al Señor que da las señales. La gente empieza a buscar más los milagros o las necesidades cumplidas que a Dios mismo. ¿Se dan cuenta del grave error que está cayendo uno? Si tú me cumples esto, entonces sí te creo. Señor, te creo porque tú eres Dios y tu palabra es infalible. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Por eso yo te creo. No por lo que me des o me dejes de dar. No tientes al Señor. Hay muchas personas creyentes y no creyentes que dicen, Dios, si me das una señal, entonces sí te creo. La palabra de Dios es la señal, hermanos. Su palabra es la señal. Si Él te dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, ¿qué va a hacer Él? Compruébalo, que aparezcan 10,000 pesos en mi cuenta bancaria. ¿Y si no aparecen qué? ¿Entonces Él es mentiroso? Señor, sana a mi hermano, porque entonces así te creo. Así me comprometo a ir a los domingos y servirte a la iglesia. Y si el Señor decide llevárselo, entonces, ¿ya no le crees? ¿Ya por eso vas a dejar de asistir a la iglesia porque Dios no te ha concedido lo que tú pides? ¿Se dan cuenta cómo ponemos a Dios? Lo ponemos como mentiroso. Pero Él siempre fue fiel. En Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 11. ¿Lo tienen? Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo ¿qué? Permanecerá, ¿y qué? Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Yo qué? ¿Y lo qué? ¿Lo he pensado y qué? Entonces, si Dios lo dice, ¿lo va a hacer?
¿Necesitas ponerle pruebas? ¿Necesitas dudar de su palabra? Pero hermano, es que no me ha cumplido lo que le he pedido. Él no es tu servidor, Él no es tu siervo. Dios no es tu mayordomo. Tú eres el que le sirve a Él por amor. Tú le sirves a Él porque lo amas, no por lo que Él te puede dar. Tú le sirves a Él porque reconoces que Él es Dios. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Por eso yo le sirvo, porque Él es Dios, porque Él es digno, porque Él nos creó, no por lo que nosotros le podamos sacar a Él. Ahora, ¿Dios quiere bendecirte? Sí, pero no es el motivo por el cual buscas a Dios. ¿Dios quiere darte salud? Sí, pero no es el motivo por el que buscas a Dios. Hermanos solteros, hermanas solteras, ¿Dios quiere darte tu ayuda idónea? Sí, pero busca a Dios primeramente. Busca a Dios primeramente. Hermanos de la alabanza, ¿quieren servir, cantar a Cristo? Qué bueno, pero busca a Dios primeramente. Busca su palabra, ¿para qué? Para que la creas. Y si la crees, al que cree, todo le es posible. Al que cree en su palabra, no al que cree lo que Dios cree, lo que cree que Dios le quiere dar. Es lo que está escrito en su palabra. Y si no meditamos en la palabra de Dios, entonces tenemos anhelos erróneos a los que Dios quiere poner en nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, yo quiero un coche rojo. Esos no son los deleites que Jehová está buscando que tengas en tu corazón. Señor, yo quiero ir a predicar el Evangelio a un orfanato. Tengo ese fuego, Señor. Dios has puesto algo en mí para predicar a los niños. Entonces Dios dice, ese es tu anhelo. Concedido. Porque son anhelos que Dios ha puesto en ti por medio de su palabra. No anhelos que Dios ha puesto en ti por medio de tu necesidad. ¿Queda claro? Dios pone anhelos que vienen conforme a su palabra. No pone anhelos conforme a tu necesidad. Porque si tu necesidad no se suple, entonces Dios no existe. Entonces Dios mintió. Dios te falló. ¿No decía el pastor que conoció a una persona que una vez dijo, Dios me falló? Cállate. Dios no falla a nadie. Dios no puede fallar. Quien fallaste eres tú, que no estás entendiendo la voluntad de Dios, que no estás abriendo tu corazón y siendo humilde, permitiendo que Él obre en tu corazón para que entonces las cosas que Él preparó de antemano, tú las hagas. Y veas su gloria, y veas su amor, y veas su cuidado a tu vida. Hermanos, en el versículo 9 dice, yo soy Dios, y no hay nadie semejante a mí. ¿Qué Dios como el nuestro? ¿Han escuchado en alguna otra cultura que su Dios mismo con D mayúscula dio su vida por ellos? Los otros dioses pedían sacrificios humanos para ellos, pero Él murió por nosotros. ¿Qué Dios como el nuestro? Que nos promete seguridad de salvación, que nos promete que nunca nos va a faltar alimento, que nunca nos va a faltar techo, que nos promete una vida llena de paz en Cristo Jesús. Pero nosotros nos atrevemos a cuestionarle. Si tú haces esto, entonces tu palabra es verdad. Su palabra es verdad.
te tienes que amoldar a la Biblia. No la Biblia se tiene que amoldar a ti. ¿Entendido? Tú te tienes que amoldar a las palabras que Dios te está diciendo a ti. No moldear las palabras para ver qué puedes sacar para tu necesidad. Empieza a poner un corazón de carne en ti. Humíllate delante de Dios y di que tu palabra me lave, que tu palabra me purifique, que tu palabra me moldee para ver tu gloria. Que mi anhelo sea buscarte a ti de todo corazón y no buscarte a ti por lo que yo quiera. Te quiero buscar para escuchar tu voz y decirme qué quieres que haga. No te voy a buscar a ti para decirte qué quiero que tú hagas. Pablo decía, con sustento, con abrigo, con techo, ya nos demos por bien servidos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio a su Hijo. Porque Dios ya nos dio a su precioso Hijo en esa cruz. Hermanos, cuando Dios concede la sanidad de alguien, Señor, yo te voy a servir si sanas a mi hermano. Y Dios, en su misericordia y gracia, concede aquello. Y tú vas a la iglesia porque salvó a tu hermano, estás mal. Tú vas a la iglesia por decir, Cristo murió por mis pecados en una cruz. Y yo le exalto y le alabo. Y en esa cruz pagó por la enfermedad de mi hermano. Gloria a Cristo, pero a ti te exalto y estoy aquí por ti, por lo que hiciste tú en la cruz. No por el beneficio de mi hermano. Si tú vienes a la iglesia por personas, porque quieres agradar a alguien, estás equivocado. Tienes que buscar a Dios y su rostro, la palabra dice, buscar su rostro y su poder. No te dejes engañar. Los niños también. Busquen a Cristo, entiendan que Cristo hizo una cruz por ustedes. Entiendan lo que Cristo murió por los pequeñitos, por los grandes, por todos murió, por hombres y mujeres. Pero ya no vengas aquí para ver qué puedes sacar de Dios. Dios ya lo dio todo en esa cruz. Ahora ven y dile, ¿cómo te puedo yo servir a ti? ¿Me des lo que te esté pidiendo o no me des lo que te esté pidiendo? ¿Cómo te puedo servir? Si tú todavía sirves a Dios por conveniencia, eres un cristiano o una cristiana completamente inmadura. A veces se exalta más lo que hizo Dios. Por ejemplo, estoy aquí porque mi hermano fue salvo, mi hermano fue sano. No, estás aquí porque Cristo te pagó tus pecados en la cruz. Y se exalta a veces más el milagro o se exalta a veces más la señal que a Dios mismo. Cuando Gedeón ganó la tierra, ganamos. Y ahora somos una nación poderosa porque Dios nos dio la batalla. Pero se olvidaban de Dios. Pero sí una nación grande y poderosa, ¿verdad? Exaltaban más los resultados de la promesa de Dios que a Dios mismo. Dice la palabra que los que buscan riquezas, ¿qué pasa? Se desvían. Y son traspasados de muchos dolores. Porque a lo mejor y las ganan, pero se olvidan de Dios. Un ejemplo muy claro de ello es Números, capítulo 21. Del 4 al 9.
Está Israel vagando en el desierto. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se refiere como al maná. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Vivía. Había un problema, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer problema? Que los israelitas empezaron a perder su fe. Entonces el pueblo se desanimó. ¿Qué pasa cuando te desanimas? Te empiezas a quejar y quejar y quejar. ¿No Dios ya les había dicho que les iba a dar la tierra prometida? Entonces, ¿por qué se quejan? ¿No Dios ya te dijo: no temas, que yo estoy contigo? Entonces, ¿por qué temes? ¿No dice la palabra que nos da mucho más aún de lo que podemos pedir o entender? Entonces, ¿por qué te quejas de lo que tienes? Entonces el pueblo se empezó a desanimar y empezó a hablar en contra de Jehová y de Moisés, y pues cayó juicio. Cayó un juicio. Y Dios le dice: haz esta serpiente de bronce, y aquel que la mirare, después de ser mordido, ¿qué? Sanará. Dios les estaba empezando a enseñar a ellos el poder de la fe. Si tú miras hacia ellos, serás sano. Y la gente nada más era mordida, lo veía y sanaba. ¿Pero quién sanaba? ¿Dios o la serpiente de bronce? Dios. Lo decimos ahorita muy claro, ¿no? Dios, no la serpiente de bronce. ¿Pero qué pasó entonces? Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 4. ¿Cuántos años pasaron desde que Moisés salió con el pueblo hasta que hubo reyes? Muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Josué, los jueces, David, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tienen? Del 1 al 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Qué habían hecho los hijos de Israel con la serpiente? La empezaron a alabar. Le dieron más importancia a la señal que al Dios que dio la señal. Hermanos, si Dios te ha concedido una petición, gloria a Cristo, qué bueno. Dios le gusta dar, pero ponlo a Él en primer lugar.
a Él en primer lugar. No te olvides quién te lo dio. Muchas personas vienen, oran, piden por trabajo, se ora, le da a Dios trabajo y se van. ¿Por qué? Porque están ocupados por el trabajo. Hermano, me está yendo mal en situación económica, se ora, Dios provee, tú provees, le empieza a ir bien y después se va de vacaciones. Ya no va aquí, ya no va allá, es que se ocupó de esto. Dice la palabra que tenemos que honrar a Dios con los bienes que tenemos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se le concedió alhajas y oro. O sea, los bendijo Dios. Tomen aquí, para que puedan ir y comprar para lo que necesiten. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con ello? Lo convirtió en un becerro de oro y lo empezó a adorar. Si Dios te da en abundancia, gloria a Dios. Dios no tiene problema en darte en abundancia, siempre y cuando lo pongas en primer lugar. Dios le dio a Abraham un hijo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham con el hijo? ¿Exaltó más al hijo o a Dios? Dios le pidió a su hijo, ¿y qué dijo Abraham? Te lo doy. No exaltó más la señal del hijo, ¿verdad? Sino a Dios. Es muy claro, fíjense, Génesis. Señor, ¿cómo voy a heredar esta tierra si no me has dado prole? O sea, si no me has dado hijos, dice Abraham. Él dice, de ti nacerá un hijo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Abraham? Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Él creyó a la palabra de Dios antes de que le diera el hijo. ¿Ok? Porque ya lo había dicho. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque creyó. Y ya después hizo el pacto. Y ya después le dio a su hijo. Y aun cuando le dio a su hijo, siguió poniendo a Dios en primer lugar. ¿Ok? Hermano, hermana, le has pedido algo a Dios y dices, no me lo concedes, no me lo concedes. Dios sigue siendo el mismo. Te lo dé o no te lo dé. Él es soberano. Amén. ¿No traspasa tu corazón saber que Dios te ama? Y aunque tú no entiendas sus planes, como decía nuestra hermana Yadi, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos, todo lo obra para tu bien, por ti, por amor a ti. Lo entiendas o no lo entiendas. Él no tiene que darte señales para hacerte entender que está obrando para bien para ti. Tú solo tienes que confiar. ¿Por qué las señales? Porque a la gente le gusta ver. Pero ¿cómo camina el cristiano? Por fe, no por vista. ¿Qué hacen los católicos? Dios, 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 Dios. E idolatran un crucifijo, ¿verdad? Y no saben ni lo que significa la cruz. No lo saben. Pero ahí la tienen cargada y la pintan en sus coches y la tienen aquí en una playera y ahí está. Y exaltan más la cruz física que está ahí que a Cristo mismo, ¿verdad? Que a Cristo mismo. Y esto es un poco más de conocimiento para ustedes, más profundo. La palabra decía que si se dejaba a un hombre colgado de un madero después de la noche, ese hombre era maldito. Porque todo aquel que fuera colgado de una cruz, ¿qué será? Cristo resucitó, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo ahorita? Sentado en el trono a la derecha. ¿Cómo lo dejan los católicos? Eso es un hombre maldito. Crucificado, ¿qué era? Maldito. Y ahí están postrándose a una imagen de un hombre maldito. Porque el que está ahí, ese no es Cristo.
Mi Cristo está en el cielo, vivo. Y se están escuchando los cascos del Apocalipsis. Él viene, hermanos. Él viene. Pero ahí están. Le dan más a la cruz. Cuando pasó lo del huracán de Oaxaca, se veían a personas cargando sus santos así, ellos al agua aquí, y están cargando sus santos. Y le dan más gloria a sus imágenes que a Dios. No entienden. No entienden. Por eso no tenemos nosotros crucifijos o imágenes, porque a quien nosotros estamos viendo es en fe a Cristo, resucitado. Por eso nosotros no ponemos nada de ello. La señal de la cruz es que Cristo te amó y se entregó por tus pecados. Ahora sí, vamos a Isaías 7. Del 1 al 12. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la noticia a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado contra Efraín, o sea, se han unido. ¿Y qué pasó? Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Qué quiere decir? Hey, dos pueblos se han unido para atacarte. Y empezó a haber ¿qué? Miedo en el corazón, temor. Se estremeció su corazón. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿No qué? No temas. No temas. Pero Señor, mi problema es muy grande. No temas. No se turbe tu corazón. Cuando dice, a causa de estos dos cabos de tizón que humean, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es el tizón? Carbón, ¿no? ¿Qué pasa si lo echas al fuego? Se hace mucho humo, ¿no? Dios está diciendo, mira, estos dos tizones, estos dos carbones, hacen mucho alarde, están humeando mucho. Te da miedo, ves la grandeza del humo. ¿Pero qué es el humo? Nada. Vanidad en hebreo significa humo, que no lo puedes tocar, no te puede hacer nada. Puede ser muy grande, muy impresionante, pero tú puedes pasar por medio de él, ¿verdad? No pasa nada. Dios está diciendo, esto es nada más para asustarte. A veces los problemas se ven gigantes, pero no temas, es humo. Versículo 4. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, ¿qué? Aterroricémosla, o sea, metámosle miedo y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey a hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, ¿qué?
Si vosotros no, ¿qué? ¿Qué le está pidiendo a Dios que haga? Que creas. Otra vez, ¿qué está diciendo? No va a prevalecer sobre ti. ¿Qué pide Dios? Que creyera. No le dijo, saca a 10,000 hombres para pelear, ¿verdad? Cree. Cree solamente. Otra vez, el final del versículo 9. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Y después dice, habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz, ¿y qué dijo? No pediré, ¿y no qué? Tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Qué hizo Acaz? ¿Pidió señal o no pidió señal? No pidió señal. ¿Por qué? Porque dijo, si ya lo dijo, así tiene que ser. Si ya lo dijo, así tiene que ser. No voy a tentar a Dios. No le voy a demandar señal. ¿Pero por qué Dios le dice que le pida señal? Vamos a ver la señal que le va a dar. Versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿A quién crees que se esté refiriendo? Vamos a ser honestos. ¿Acaso habrá dicho, ¿y eso qué? ¿Verdad? Estoy en medio de otro problema. ¿Por qué vienes y me hablas de una señal de una virgen que va a concebir a un hijo? ¿De qué se trata? ¿Quién era ese hijo? Jesús. ¿Qué vino a hacer el hijo? A morir por nosotros en una cruz. Hermano, vamos nosotros a predicar a otros lugares. Tienen necesidades diferentes y nosotros le decimos, Jesucristo murió en la cruz por ti. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios, ¿verdad? Todo problema, toda necesidad, toda angustia, tienes que volver a llevarla a la cruz. Dios te está diciendo, ya, no temas. ¿Qué dice? No temas, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad que decía en este pasaje? ¿Qué pasa? Que Cristo muere por ti y dice, la paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que tus necesidades mundiales estén completas, no te va a dar paz. Porque, ¿y si mañana lo pierdo? ¿Y si mañana cae la bolsa? ¿Y si mañana ataca a Ucrania, a Rusia, y entonces un nuclear la apunta a Nueva York, pero sin querer cayó en Naucalpan? En la glorieta de las Américas, ahí en la FES, Zacatlán. ¿Se dan cuenta que tener tus necesidades completas no te da paz? Porque al día siguiente, ¿y si mañana se me pierde? ¿Y si, y si el peso cae? ¿Y si...? Eso no te da paz. Cristo da paz. El mensaje de la cruz da paz. ¿No quieres una señal en tu vida? Ya fue dada. Ve a la cruz. Señor, ¿me suplirás? Ve a la cruz. ¿No suplí a mi hijo? Señor, ¿estás conmigo? Ve a la cruz. ¿No me llamaron Emmanuel? ¿Dios con nosotros? ¿No estoy con ustedes? Dios, ¿me darás lo que necesito? Ya te lo di. Se llama redención en Cristo Jesús.
Y lo demás es añadidura. Es algo que añades a. Hermanos, vuelve a la cruz, vuelve a la cruz, vuelve a la cruz. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal ¿qué? Del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo había hecho señales, había sanado. ¿Y qué pedían? Danos señal, danos señal, danos señal. Dios, si tú haces esto, entonces sí creo que eres el Hijo de Dios. Si tú haces esto, entonces... Jesús era el Hijo de Dios, lo comprobara o no lo comprobara. ¿Verdad? ¿Quién no conoce de aquí a mis papás? Varios. Pero tengo un padre. Porque ustedes no los conozcan no quiere decir que yo soy hijo de alguien, ¿verdad? Jesucristo es Hijo de Dios y Dios mismo también. Y le pedían señal, y le pedían señal, y le pedían señal. La única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Y la señal de Jonás cuál era? Que 3 días y 3 noches iba a estar en el centro de la tierra. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Cuál realmente es la señal de Jonás? Vamos a Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, escuchen bien. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, o sea, desde lo más profundo. ¿Dónde están los peces? Al fondo del mar. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del ¿qué? Seol, o del infierno. Clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Y eso quiere decir toda la ira de Dios hacia los pecadores, todo el castigo de Dios pasó sobre Jesús. Se vio rodeado por ellos. Esa es la palabra que la muerte lo quería sujetar. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó, ¿dónde? ¿Qué le pusieron a Cristo en su cabeza? Descendía a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Gloria al Señor. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La única señal que yo te voy a dar es esta. La señal de la cruz. Voy a morir por ti. Voy a pagar en lo más profundo de la tierra todos tus castigos y voy a resucitar victorioso. Y si tú crees en mí, y si tú crees que yo pagué por todo y has puesto toda tu confianza en mí, entonces serás salvo. Es la única señal que Dios, es la única señal que realmente importa. La señal de Cristo en la cruz. Pero uno le sigue demandando a Dios cosas. Si tú me das, Señor,
Dame una señal de que me sigues amando. Voltea a la cruz. Es la única señal que te voy a dar, la señal de Jonás. Cuando estés en duda, cuando estés en temor, cuando pienses que tus pies desfallecen, voltea a la cruz. Es la única señal que necesitas para seguir adelante. La cruz de Cristo, muriendo por ti, por un pecador. Cristo murió por delincuentes, no por personas buenas. Cristo vino a sanar a los enfermos, no a los que estaban sanos. Nosotros estábamos condenados al infierno. Y Él ya nos dio la señal de la cruz. Ya no estás condenado al infierno si crees en mí. Pero empiezas a dudar. Si tú me das esto, si tú me das el otro, si tú tan solo, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das el otro? Señor, ya se está acabando el tiempo. Mira, tengo que hacer esto. Quiero esto antes de este tiempo. Dios en Isaías 49 dice que anuncia las cosas por venir desde el principio. Hermanos, Cristo es lo único que necesitamos en nuestra vida. Y ya fue suplido, ya fue dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y Dios lo hizo por amor. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. Y Dios lo ofreció por ti y por mí. Es lo único que necesitas. A Cristo. Y volver a la cruz es lo único que necesitas. Ya no pidas señales, ya no tientes a Dios dudando su palabra. Él ya pagó todo en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a nuestro Señor, que nos dio la señal más importante de la humanidad. A Cristo y a este crucificado. Pero Él resucitó. Es lo que necesitas, a Cristo. Con necesidades cumplidas o con necesidades que aún no se cumplen. Pero tú tienes que poner a Cristo en primer lugar. A Dios en primer lugar. Hermano, ¿eso quiere decir que no puedo pedirle la sanidad de mi hermano, de mi familiar o mía? Sí puedes, porque Cristo ya la pagó en la cruz. Vuelve otra vez a la cruz. Reconoce lo que Cristo hizo en la cruz. Amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere sanar. Jesucristo sanó a todos los que estaban aquí en la tierra, cuando Él estaba en la tierra. Pero la primera señal era la cruz. Entre más se revela la obra de la cruz en tu vida, hay libertad, hay sanidad. Ve a Cristo Jesús todos los días de tu vida, no importando si el humo es grande de tus problemas. Si crees, permaneces, ¿verdad? Cree en la palabra que Dios ya te dio. Conoce la palabra que Dios ya te dio para poder caminar en fe. Romanos 8:32. ¿Cuál fue la señal que Jesús dio? La de la cruz, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Tienes necesidad? Voltea a la cruz de Cristo.
¿Tienes dudas del amor de Cristo? Voltea a la cruz. Es que el Señor no me ha contestado preguntas que tengo. El Señor no me ha contestado y yo le he suplicado que me conteste esto y esto y esto y esto y esto. O que el Señor me dé esto y esto y esto y esto. Ve a la cruz. Él te ama. Te conteste o no te conteste, no ha dejado de amarte. Y lo demostró en la cruz. Ahora bien, yo sé que Dios quiere revelarle a todos sus amigos, nosotros, lo que ha de hacer. Pero si Dios no te ha contestado, si Dios no ha suplido lo que has preguntado, no quiere decir que Él deja de ser Dios. No quiere decir que no se entregó en la cruz por ti. Es la única señal que necesitas en tu vida. Y cuando entiendes eso, tienes paz, aunque el Señor no haya te contestado tu pregunta, aunque el Señor no te haya dado lo que tú le pediste. Ve a la cruz. Ve a la cruz. Amén. Gloria a Cristo. Para mí no es cansado hablar de la cruz, hermanos. Y para ustedes es seguro. Amén. Vamos a seguir aprendiendo más del Evangelio puro de Cristo. Estar fundamentados realmente en lo que Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros. ¿No merece toda la gloria y la honra? Nos dé o no nos dé, nos conteste o no nos conteste. Aleluya. Ahora vívelo. Ahora vive la palabra que hoy aprendiste. Que no se quede nada más aquí. Vívelo. Confía en tu Dios porque Él es Dios y no hay nadie semejante a Él. Porque Él te amó y se entregó por ti. Amén. Gloria a Cristo.